Digamos, hermano, aquí estamos ya. Bendiciones para todos ustedes, para esa audiencia y a esos hermanos, esos amigos que se han unido a este ministerio para escuchar fielmente toda la semana, que compartimos con ustedes los estudios que Dios a través de su Sagrada Escritura me lo está dando para compartirlos con ustedes. Bendiciones. Estamos ahí en YouTube, amados hermanos. Ustedes buscan a Octavio Díaz, ahí ustedes van a encontrar estos estudios. Aquellos hermanos también en Facebook también lo van a encontrar. Así, hermanos, en los mensajes también lo van a encontrar. Si desean escucharlo, ahí usted lo encuentra. Bendito sea el nombre de Dios. Desde acá de Nueva York le envío un saludo a mis amados pastores José Ortiz y Aida Ortiz, a la iglesia Jehová Jireh. Bendiciones y un fuerte abrazo y un saludo desde acá le envío a todos mis amados hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Su hermano en Cristo, Octavio Díaz, le envía un saludo a esa audiencia que está en el Caribe, República Dominicana, Puerto Rico, allá en Sudamérica. Le envío un saludo también en Centroamérica a todos los seguidores que están ahí presentes. Bendiciones. Estoy siempre orando para que Dios cumpla sus planes y su propósito con usted y con su familia. Bendito es el nombre de Dios. Así, amados hermanos, hoy vamos a estar hablando en el libro de los jueces, amados hermanos, de la historia que sucedió en ese entonces, los primeros jueces que Dios levantó al pueblo de Israel. Bendito sea tu nombre. Vamos a estar hablando, amados hermanos, de uno de los guerreros, Otoniel, que Dios lo llamó, amados hermanos, para traer grandes bendiciones al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba esclavizado, amados hermanos, por unos reyes que duraron 8 largos años, y Dios llamó a Otoniel para liberar a esa nación. Así como Dios llamó a Moisés para sacar al pueblo de Israel, a que estaba ya esclavizado por 400 años, ahora Dios llama y prepara a Otoniel para liberar al pueblo de Israel en las manos de unos reyes mundanos, de unos reyes impíos, de unos reyes que estaban atados, que tenían al pueblo de Israel atado y esclavizado. Bendito el nombre de Dios. Amados hermanos, vamos a estar hablando de los jueces capítulo 3 versículos 9 y 11. Vamos a estar dando lectura a esos versículos para que ustedes también compartan conmigo, si tienen su Biblia ahí, para que ustedes, cuando yo les dé lectura, ustedes la siguen. Bendito a tu nombre. Así, amados hermanos, vamos a hacer una oración a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, para que Dios nos bendiga, para que Dios nos use, para que Dios también lo use a usted, para que usted pueda entender lo que vamos a explicar. Dios Padre celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te pido, Padre celestial, que me quite a mí y te ponga tú en tu lugar. Mira esa audiencia, bendícela, Señor, bendice a esos pastores, bendice a esos evangelistas que están predicando tu palabra. Bendice, Señor, a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Ten misericordia del mundo, Señor, Padre. No quite tu misericordia sobre el mundo, Padre. En el nombre de Jesús te pido que tenga misericordia, Señor, y compasión del mundo, Padre, que están atados en el pecado, Padre. Glorifícate, Padre, y sabe lo que van a ser salvos en el nombre de Jesús. Ahora te pido que pase un carbón, Señor, por mi labio, que me quite a mí y te ponga tu Padre celestial. Usa tu Santo Espíritu a través de mi persona, Padre, en el nombre del Padre, el Hijo y el Santo Señor. Así vamos, hermanos, sin más preámbulo, vamos a dar una introducción de la historia del pueblo de Israel en los libros, lo que sucedió. Vamos a estar hablando un poquito de esa historia. Dice la palabra, hermanos, que los israelitas, cuando Dios sacó al pueblo de Israel y le prometió la tierra prometida, la tierra prometida, hermanos, Dios le hizo a ellos una advertencia, que tenían que sacar a toda la gente que había en Canaán, hermanos. Y los cananeos, amados hermanos, que eran un grupo de gente, amados hermanos, estaban ahí, amados hermanos, que tenían que sacarlo de ahí, porque Dios le había dicho, y de eso vamos a estar hablando. Poco a poco vamos a estar dando la instrucción de lo que Dios le advirtió al pueblo de Israel, que tenían que sacar, amados hermanos, a esos grupos, que esos grupos eran grupos, amados hermanos, que los cananeos, los heteos, los amorreos, los freseos, los heveos y los jebuseos eran grupos de naciones, amados hermanos, que estos grupos adoraban solamente, amados hermanos, a demonios, no adoraban a Dios, adoraban a los baales, amados hermanos, y esa gente estaban atados, y Dios, amados hermanos, les prohibió a su pueblo que no se mezclaran con esta gente, hicieron lo contrario. Así como Dios le dijo a Salomón, oye, no te cases con mujer extraña, no te juntes con mujer extraña. Salomón hizo que le dio la gana. Sí, vamos, hermano, a lo desobediente, vamos a saber que hay consecuencias. Nosotros tenemos que someternos, guste o no nos guste, tenemos que hacer la voluntad de Dios, vamos a ver, porque Dios, vamos a ver, le agrada que un corazón contrito y humillado, vamos a ver, haga su voluntad y se incline y se
y se someta a las palabras de Dios, se someta a los mandatos de Dios, eso que a Dios le agrada. Y esa más o menos la introducción. Los israelitas lograron derrotar, oiga hermano, oiga, no todos, los israelitas lograron derrotar, o vieron, amados hermanos, tribus que no hicieron caso omiso. De las 12 tribus, hubieron tribus, más o menos, que no hicieron caso a Dios. Más bien se juntaron con los impíos, con los inconversos, con los que adoraban más o menos a los Baales y a los dioses de Atarot. Amados hermanos, eso como nosotros que estamos aquí en el mundo, amados hermanos. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros no debemos, ni tampoco participar de lo que el mundo hace. Nosotros tenemos que estar a distancia del mundo. Sí que compramos, que participamos en el mundo, que caminamos dentro de este mundo, pero no podemos hacer las cosas que hace el mundo, amados hermanos. Jamás en la vida. Y eso que el pueblo de Israel le pasó, que amados hermanos, lo último que hicieron fue que se casaron con esas mujeres, amados hermanos, con las mujeres que Dios le había dicho que les prohibió de esta familia, amados hermanos, que no se casaran con esos grupos. Alabado su nombre. A Dios le dijo que que no se mezclaran con los cananeos, que no se mezclaran con los heteos, que no se mezclaran con los amorreos, ni con los fereceos, ni con los heveos, ni con los jebuseos. Estos eran un grupo de naciones que adoraban, amados hermanos, ¿sabe a quién? A los Baales y a Astaroth. Esos eran demonios que ellos adoraban. Y Dios sabía, amados hermanos, que si el pueblo de Israel se juntaba con estos grupos, iban a ser mal influenciados. Lo que le pasó a Salomón, que a Salomón Dios le prohibió cuando se juntara con mujeres extrañas, y Salomón adquirió 1000 mujeres, amados hermanos, 1000 reinas para casarse. O sea, entre concubina y reina tenía 1000 mujeres, amados hermanos, entre concubina y esposa, a la otro hombre. O sea que, amados hermanos, el hombre en la carne, cuando está en la carne, pues si Salomón hubiese estado, amados hermanos, y este grupo del pueblo de Dios, amados hermanos, si hubiese estado obedeciendo la palabra, amados hermanos, ellos no habían caído en esas tentaciones, amados hermanos. Si ellos se habían juntado, amados hermanos, con el pueblo santo, y se habían casado con esposas, amados hermanos, este pueblo no hubiese caído. Y hubieron 6 naciones, amados hermanos, de las 6 tribus del pueblo de Israel, amados hermanos, hubieron ser de ellos, más o menos, que no hicieron casos a Dios. Bendito el nombre de Dios. O sea que y Dios le dijo, más o menos, que le iban a servir de piedra de tropiezo esta gente, más hermanos. O sea que Manasés, amados hermanos, hizo lo contrario. La tribu de Manasés, la tribu de Efraín hizo lo contrario. La tribu de Zabulón hizo lo contrario. La tribu de Aser hizo lo contrario. La tribu de Neftalí hizo lo contrario. Y la tribu de Dan también hizo lo contrario, más hermanos. O sea que ellos hicieron lo que les pareció. Se dieron sus mujeres, se casaron, intercambiaron, más hermanos, y se hicieron familia con este grupo de gente, más hermanos. Así, más hermanos, que los israelitas lograron derrotar, como yo les recalco, cierta gente que sacaron a estos grupos, más hermanos, de sus naciones, pero fueron los hombres que obedecieron a Dios. Ahí estábamos, hermanos, Josué, que era el jefe, el comandante del ejército de Israel. O sea que mientras Josué estaba, más o menos, derrotaron a todos esos amorreos, derrotaron, más o menos, a todo ese grupo que estaban ahí. Ellos fueron, más o menos, desplazados. Bendito tu nombre, bendecido sea tu nombre. Que los amorreos, los fereceos, los jebuseos, amados hermanos, Dios le dijo que no podía mezclarse con ese grupo. Y ellos, y algunos de los pueblos, amados, que habitaban en Canaán, hubo muchos que siguieron viviendo en medio de ellos, como leemos, o sea, amados, que ellos, amados, compartieron su vida con estos grupos, y Dios le dijo que no podían ni juntarse ni compartir con ellos. Más bien, sáquenlo de su grupo, sáquenlo de sus naciones y échenlo fuera para que buscaran otros lugares donde podían vivir. O sea que el pueblo de Israel se debía. ¿Y por qué Dios le dijo al pueblo de Israel? Porque Dios sabía que ellos se iban a desviar, amados hermanos, a causa de la influencia, de los pueblos que ya habitaban en esa tierra. Dios no quería que se juntaran, porque Dios sabía, amados hermanos. Dime con quién andas y te diré quién tú eres. Nosotros somos como creyentes, como cristianos, no podemos, hermanos, hacer nuestra vida junto con los inconversos. Los inconversos no nos van a enseñar nada, amados hermanos. Los inconversos no van a participar de las palabras de Dios con nosotros. No va a compartir, nosotros no vamos a poder compartir la fe que hay en nosotros con los inconversos, porque los inconversos no nos van a poner atención, amados hermanos. Y eso fue lo que le pasaron, amados hermanos. Y esto, amados hermanos, que
dice la palabra que dejaron, amados hermanos, de seguir al Señor. Esto le causó a esta tribu que dejaron a Dios, dejaron, amados hermanos, de seguir al Señor de todo corazón y comenzaron a adorar ídolos. Oiga eso, amados hermanos. Oiga eso, esta tribu comenzaron a adorar ídolos, como vuelvo y les digo, a los Baales y a los Astarot, y entregarse a pecados abominables, más o menos. A causa de sus pecados, el Señor lo entregó y a naciones de gentiles, más o menos. Y ahí, por esa razón, más o menos, los israelitas finalmente clamaron al Señor. Oiga eso, Dios es tan bueno, más o menos, y tan misericordioso, y tan generoso, tan bondadoso, que a causa de eso, Dios aún así los perdonó a los israelitas. Cuando ellos se vieron, pero Dios los perdonó, pero ellos tuvieron que sufrir la consecuencia del pecado, porque Dios los perdonó, pero sufrieron 8 largos años de esclavitud, dentro, amados hermanos, de estas naciones. Bendito el nombre de Dios. Así, amados hermanos, que el pueblo de Israel habitaba entre los cananeos, vuelvo y recalco, y los amorreos. Vamos a dar lectura al capítulo 3 para que usted me siga. Estamos hablando en los Jueces, capítulo 3. Si usted quiere subir ahí para que usted la comparta, dice así la palabra: estas naciones que fueron dejadas para probar a Israel, Dios permitió, más o menos, que esas naciones que ellos no pudieron sacar, vuelvo y recalco, Manasés, el grupo de Manasés, la tribu de Manasés, la tribu de Efraín y la tribu de Zabulón y Aser y Neftalí y Dan, no pudieron sacar, más o menos, porque Dios se los permitió por desobediente. O sea, más o menos, que aquí vamos a leer el capítulo 3. Estas pues son las naciones, oiga eso, capítulo 3, versículo 1 del Jueces. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ella a Israel. Oiga eso. Hay cosas sobre lo que Dios permite para probar nuestra fe, para probar nuestra lealtad hacia Él. Oiga eso. Dios permite que a nosotros nos pase cosas para que nosotros, hermanos, a ver si somos leales y fieles a Dios. Cuando usted, amados hermanos, la cosa es tan difícil, usted siga clamando, abrácese del Señor y no se despegue de Él, no se aleje de Dios. Por muy difícil que estén los momentos en su vida, siga abrazado de Dios y de su fe y de su palabra, que Dios te va a respaldar, Dios te va a apoyar y Dios no te va a abandonar, Dios no te va a dejar huérfano, amados hermanos, porque en el medio del dolor Dios está ahí, su Santo Espíritu para fortalecernos, amados hermanos. Dice la palabra: para probar con ella a Israel, a todos aquellos que no habían conocido toda la guerra de Canaán. Oiga eso. No ganó toda la guerra de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel, versículo 2, conociese la guerra, para que la enseñasen los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, oiga eso, todos los cananeos, los sidonios y los jebeos que habitaban en monte del Líbano, desde el monte de Baal, Hermón, hasta llegar a Amá. El versículo 4: y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová. Oiga eso, que a él había dado a sus padres por mano de Moisés. Amados hermanos, Dios permite, vuelvo y recalco, que nos pasemos cosas difíciles a nosotros, cosas extrañas, para ver, amados hermanos, a dónde están los valores morales de nosotros, a ver dónde está la confianza que tenemos en Dios. Amados hermanos, entre más difícil el momento de nuestra vida, abracémonos de Dios y clamemos a Dios que Dios nos dé fortaleza para poder resistir las tentaciones. Amados hermanos, el versículo 5 dice: Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, oiga eso, en los heteos, los amorreos, freseos, jebeos y jebuseos. Esto eran más de 5 naciones, más o menos, que estaban en el medio de todo Canaán, más o menos. Y yo les digo: echen todas esas naciones de medio de ustedes, pero hubieron ser, amados hermanos, hubieron ser tribus que no lo echaron, una de las tribus de Manasés no le hizo caso a Dios, la tribu de Efraín no le hizo caso a Dios, Zabulón no le hizo caso a Dios, Aser tampoco, ni Neftalí ni Dan le hicieron caso al mandamiento de Dios, amados. Y por tanto, amados hermanos, dice la palabra, y por tanto, Jueces 2:3, por tanto, yo también digo, no lo echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes
para vuestro costado y su Dios, hermanos. O sea, hermanos, que tenemos que obedecer a Dios, a lo que Dios nos manda a hacer, amados hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. El versículo 6 dice así: así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, oiga eso, Geteo, Amorreo, y tomaron de sus hijas, oiga eso, oiga lo que hicieron estas naciones, las 6 tribus, oiga eso, y tomaron de sus hijas por mujeres, oiga eso, se mezclaron. Eso es como el pueblo de Dios, el pueblo de creyente, el pueblo cristiano, que nos estemos casando con las mujeres inconversas. No jamás, amados hermanos, el aceite, amados hermanos, y el agua no mezclan. La gasolina, amados hermanos, y el fuego no mezclan. Por eso que tenemos que alejarnos de... Usted, amados hermanos, no es fuego, y la gasolina es el mundo. Usted no puede estar, usted como fuego no puede estar cerca de la gasolina, amados hermanos. Esta ilustración se la traigo. Usted es fuego y yo soy el fuego. Y el mundo es gasolina. La gasolina y el fuego no pueden estar cerca. ¿Qué pasa? Inmediatamente una bomba de tiempo. Nosotros como creyentes no podemos estar muy cerca del mundo, ni compartir con el mundo, porque el mundo tarde o temprano nos va a influenciar en sus malas costumbres, en sus tradiciones. Y cuando venimos a vernos, estaremos haciendo las cosas que hace el mundo, celebrando los chistes que hacen ellos y compartiendo y gozándonos con ellos. Jamás tenemos que mantenernos alerta y mantenernos a distancia del mundo. Sí que estamos en este mundo, pero no estamos juntos, pero no revueltos. ¿Ven? Y eso fue lo que hicieron estas 6 naciones, más o menos, sabiendo estas 6 naciones que eran gasolina, que eran fuego, y el mundo y estas naciones eran gasolina. Se mezclaron. El fuego y la gasolina no pueden estar cerca, pero que puede haber un fuego, más o menos. Y eso, más o menos, eso es como el hombre creyente. El creyente no puede acercarse mucho al pecado. Cuando venimos a acercarnos al pecado, caemos en la tentación, más o menos. Tenemos que pedir a Dios fortaleza. Cuando usted sienta la presión del pecado, clame a Dios que le dé fortaleza para que no obedezca a la tentación. Cuando venga a ver, más hermanos, Dios nos saca de esa prueba. Bendito sea Dios, que estemos cerca del pecado. Dice, hermanos, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Aquí vemos, hermanos, que el pueblo, hermanos, abandonó a Dios, se convirtió, eso fueron apóstatas, cayeron en una apostasía, más o menos. Cuando el hombre de Dios se mezcla con el mundo, viene a caer en una apostasía, más o menos, y tiene que tener cuidado el hombre de Dios. Nosotros, más o menos, si nos acercamos al mundo, cuando usted se acerca a Dios, más o menos, nosotros caemos en la tentación de separarnos de Dios. Cuando usted se mezcla el mundo, usted se separa de Dios. El versículo 7 dice así: hicieron pues los hijos de Israel los malos, oiga eso, ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales. Oiga eso, lo que hicieron estas 6 naciones. Vuelvo y recalco, ¿de qué 6 naciones estamos hablando? Estamos hablando, más hermanos, de las tribus de Manasés, de la tribu de Efraín, de la tribu de Zabulón, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la tribu de Adán. Esas 6 tribus, más hermanos, se mezclaron con el pueblo de los cananeos, con el pueblo de los heteos, de los amorreos, de los fereceos y de los heveos y los jebuseos, y se cayeron en esa tradición que hicieron, amados hermanos, que hasta se unieron en matrimonio con ellos, y ahí cayeron en el pecado, amados hermanos, horrible. Versículo 8 dice así: y la ira de Jehová se encendió, por eso, oiga, hermanos, contra Israel, y los vendió en mano a Cusán, Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán, Risataim, 8 largos años, porque ellos, Dios los perdonó al pueblo de Israel, pero permitió que pasaran por una prueba de largo 8 años de esclavo a este rey de Mesopotamia. Dice el versículo 9, y entonces clamaron los hijos de Israel cuando se dieron cuenta que habían caído en el pecado a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, y lo libró. Esto es a Otoniel, hijo de Sená, hermano de menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová
vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó a sus manos a Cusán el rey, Retaín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán rey de Retaín. Ahí Dios, amados hermanos, libertó por su misericordia al pueblo de Israel y lo libertó del pueblo de esta nación, de las naciones, amados hermanos, de aquella de los sirios, amados hermanos. Estos son de los hijos de Sená, alabado tu nombre. Así, amados hermanos, vamos ahora a dar un resumen de lo que hemos leído. Perdón. Vemos aquí, amados hermanos, que el primer juez que Dios levantó a los israelitas fue a Otoniel, el segundo a Ot, y el tercero fue una señora Débora, la hermana Débora. En Jueces 3, 9, 11 acabamos de leer. Dice, más hermanos, en introducción, dándole una explicación, el Señor les responde a su pueblo cuando éste clama a él, pidiéndole, más hermanos, liberación. Sí, más hermanos, el pueblo de Israel reconoció que cayó en el pecado y clamó a Dios, y Dios aún, más hermanos, tan misericordioso. Dice que el versículo 9 dice: alabado tu nombre, volviendo y recalcando. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová le levantó un libertador. Sí, porque ningún esclavo se liberta por sí mismo. El esclavo tiene que libertarlo alguien. Así como el pecado, el mundo estaba esclavizado en el pecado. El Señor mandó al Dios Todopoderoso, Dios Padre, mandó al Dios Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, y nos libertó del pecado, hermanos. Ningún pecador, hermanos, ningún esclavo se libertará por sí mismo. Tiene que venir alguien a rescatarlo. Dice que Dios nos ha dado a todos cualidades únicas para que les sirvamos. Sí, hermanos, todos los hijos de Dios tienen cualidades, hermanos, para hacer algo dentro de la área del pueblo de Dios, en el campo de Dios. Este nos enseña y nos mostrará que Dios llamó a Otoniel, hermanos, ¿para qué? Y lo usó con su Santo Espíritu para que liberara al pueblo de Israel. Otoniel dependió, hermanos, del Espíritu Santo. Todo creyente que quiera tener poder y autoridad tiene que depender del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, el que nos hace entender lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, el que nos dice sigue, el que nos dice para, es el Espíritu Santo. La iglesia, ninguna iglesia no tenga el Espíritu Santo, no se le puede llamar iglesia. La iglesia es aquella, más o menos, que tiene al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Hay muchas sectas, usted va a encontrar un sinnúmero de sectas, pero no tienen al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Lo que tienen son líderes humanos, que ningún líder humano, más o menos, lo va a libertar. El que vino aquí, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Jesús fue a hacer un puente para que nosotros llegáramos al Dios Padre. Bendito es el nombre de Dios, al Dios Espíritu Santo. Otoniel dependió del Espíritu Santo. Dios le puso su Santo Espíritu para que guiara y libertara al pueblo de Israel y lo usara. O sea que dice que nuestras características personales y nuestras capacidades únicas para su gloria nos ayudará a permanecer firmes y a ser fieles y a ser leal a Dios. Solamente el Espíritu Santo es el que nos ayuda, más o menos, a ser fiel a Dios. Bendito tu nombre. Los Jueces 3, 5, 8. Otoniel era un guerrero, era un comandante, más o menos. Dice la palabra, más o menos, que Otoniel, vamos hermano, desde muy antes, en Jueces 2:3, dice que, las palabras que en Josué 15:16, Caleb dijo: al que atacare a Kiriat Sefer y las tomare, yo le daré mi hija por esposa. Y quien la libertó fue Caleb, hermano. Entonces Caleb, hermano, le dio la hija de él, le dio a su hija, para que él libertara a Otoniel. Otoniel libertó esa nación. O sea que Otoniel ya era un guerrero. Dios venía preparando a Otoniel desde muy antes. Sí, hermanos, Dios prepara a sus hijos, a su pueblo, desde muy antes, porque Dios sabe para cuándo lo va a usar. Así que Dios, hermanos, si tú estás orando por un ministerio, tú estás clamando a Dios, sigue esperando en Dios, que Dios en el momento preciso, Dios te va a levantar y te va a usar como pastor, te va a usar como evangelista, te va a usar como que para barrer la iglesia, te va a usar hasta para portero, te va a usar
para lo que sea en la viña del Señor. Hay muchas cosas que hacemos, hermanos. Como maestro te va a usar también para que tú expliques, tú enseñes la palabra de Dios. Bendito el nombre de Dios. Dice que el pueblo de Dios no supo mantener viva, oiga eso, la confianza en su Señor. Sí, hermanos, si usted le falla y usted es desleal a Dios, usted se puede ir al mundo, hermanos. Pero cuando usted, hermanos, usted se mantiene firme y creyendo en Dios, usted se mantiene creyendo en la palabra de Dios, usted nunca se irá al mundo. Bendito Dios. Ya no estaba dedicado, el pueblo de Israel ya no estaba dedicado a servirle. Una vez apartado de una vida de santidad, el pueblo de Dios no se puede apartarse de Dios nunca, hermanos, porque está el pecado, está ahí cerquitita en la misma cara, hermanos. El pecado está ahí en el frente de la nariz de nosotros, hermanos. Si usted se aparta de Dios, hermanos, el pecado lo agarra inmediatamente, le abre puerta al mundo y entra el mundo, hermanos, y ahí usted se apodera y los demonios se apoderan de usted si usted se aparta de Dios. Es peligroso. Cuidado, abrázate y mantente firme a Dios en la creencia que tú amas a Dios y que tú eres leal a Dios y que tú eres hijo de Dios o hija de Dios, para que Dios te ayude y te fortalezca diariamente. Bendito sea el nombre de Dios. Dice hermanos, que este pueblo, esta tribu, vuelvo y les recalco, las tribus que les leía ahorita, hermanos, vuelvo y se las recalco, que eran los Manasés, que eran Efraín, Zabulón, Aser, Neftalí y Edán. Estas 6 tribus llegaron hasta que se concubinaron, se casaron con las hijas de los cananeos, los jebuseos, de los heteos y de los fereceos y de los heveos y de los jebuseos. Se casaron con esas naciones, y esas naciones, adoraban al mismo diablo, adoraban a los demonios, adoraban a Astarot y adoraban a los Baales. Bendito el nombre de Dios. Y ahí cayó el pueblo de Dios en una apostasía, hermanos. Bendito el nombre. O sea que nosotros como creyentes tenemos que casarnos con una mujer que Dios nos dé. Si es una mujer, también tiene que casarse con un hombre que Dios te dé, no que te lo dé el mundo, ni que te lo da tu deseo, la concupiscencia de la carne. Tienes que pedírselo a Dios. A ti, hombre de Dios, clama a Dios para que Dios te dé una esposa. A ti, mujer de Dios, clama a Dios para que te dé un esposo, pero que sea el Señor que te lo dé. Bendito el nombre de Dios. Dice que con gente, el pueblo de Dios nunca debe casarse con gente extraña, mis hermanos, porque va a caer en la tentación lo que le pasó a Salomón, que va a adorarlo, los dioses falsos que esa mujer o ese hombre adora. Tú te vas a ir a caer en esa tentación si te apartas de las palabras de Dios, si te apartas de Dios. O sea, va a adorar, y eso le pasó al pueblo de Israel, que cayó, se sumió a Israel en una abierta apostasía. Es peligroso cuando tú caes en la apostasía, que tú te apartas de Dios. Dice que el pecado de Israel provocó el juicio de Dios, mis hermanos. Sí, cuando usted provoca a Dios, lo que le provoca es juicio en su vida. Bendito. El pueblo de Israel pasó de la adoración del Señor a lo de los Baales, más o menos. Eso pasó. El pueblo de Israel, más o menos, estaba supuesto a adorar a Dios, y cuando se casaron con estas mujeres, más o menos, pasaron a adorar a Baales y a los demonios de Astaroth. En Jueces 2:3 dice esto. Hizo que Israel terminara esclavizado, y esto lo llevó más o menos a la consecuencia del pecado, más o menos, lo llevó a esclavizarse por 8 largos años, más o menos, y Dios tuvo que levantar, más o menos, allá en Mesopotamia. Allá cayó el pueblo de Israel, más o menos, a adorar a Astarot y a adorar a los demonios, más o menos, de los Baales. ¿Por qué? Porque desobedecieron, se apartaron de Dios. Nunca te apartes del camino de Dios, más hermanos. Sigue abrazado del Señor para que Dios te dé fortaleza diariamente. Dice la iglesia de hoy, más hermanos, oiga eso, la iglesia de hoy se sigue enfrentando aún a esta tentación, más hermanos, de adoptar la cultura secular que la rodea. Sí, o sea, hay mujeres, o sea, que se casan con hombres inconversos. Hay hombres de Dios que se casan con mujeres inconversas. O sea, eso nunca lo haga, porque sabe que va a caer en la tentación. Cuando viene a ver, esa mujer te va a debilitar, o ese hombre te va a debilitar, y tú vas a adorar y vas a creer lo que él cree. Sigue buscando la ayuda de Dios, sigue abrazado de Dios, que Dios te va a bendecir grandemente. Bendito el nombre de Dios. Dice la palabra, más o menos, que muchas veces la sociedad no reconoce la existencia
de principios, valores. No, la sociedad inconversa no conoce los principios éticos, morales, espirituales, más o menos. Eso absolutamente no lo conoce. Si nosotros tomamos nuestra dirección de lo que piensa y hace el mundo, y oiga eso, nos alejaremos de Dios. Si nosotros seguimos el camino de lo inconverso, nos alejaremos de Dios. Lo que debemos hacer, oiga eso, es evaluar, oiga eso, los caminos en el que se encuentra el mundo metido. Antes de usted dar un paso al mundo, evalúe, observe, pídale a Dios que le abra los ojos y que les ponga un espíritu para que ese espíritu le identifique, hermanos, los caminos del mundo. Alabar tu nombre. Debemos hacer, evaluar, hermanos, la norma y los caminos del mundo de acuerdo que la norma que ellos siguen, que encontramos en las palabras de Dios. Solo la Biblia, mis hermanos, y la dirección del Espíritu Santo nos mantendrá firmemente en la voluntad de Dios. Solamente la ayuda del Espíritu Santo nos mantendrá dentro de la voluntad de Dios. Otoniel, mis hermanos, cuando Dios lo llamó, obedeció a Dios para liberar, porque Otoniel sabía que Dios lo había llamado para que libertara al pueblo de Israel. Después de 8 largos años, se sometieron al rey de Cusán, Natanaim, de Risataim. A causa de su desobediencia, mis hermanos, cayeron en ese pecado y Dios lo castigó, mis hermanos, por la desobediencia del pueblo de Israel. Clamaron después de los largos 8 años, clamaron a Dios y Dios los perdonó y levantó a Otoniel para liberarlo. Aquellos 8 años de servidumbre, mis hermanos, se habían vuelto insoportables, mis hermanos. 8 años de esclavizado con gente. El que es esclavo, mis hermanos, no tiene derecho ni a tomar agua, no tiene derecho ni a descansar, no tiene derecho a ir al médico, no tiene derecho a nada, porque el amo no le permite, mis hermanos, que su esclavo vayan a ninguna parte. Solamente es lo que él quiere, ponerlo a trabajar, trabajo duro. Entonces Dios le dio un libertador, que estamos hablando de Otoniel, mis hermanos, y este hombre lo libertó, mis hermanos. Otoniel, mis hermanos, era un hombre que era un comandante del ejército. Ya había libertado en otra ocasión, hermanos, y tenía el Espíritu Santo, mis hermanos. Otoniel tenía el Espíritu Santo que lo guiaba a toda verdad. Y si vino sobre Otoniel, hermanos, para que cumpliera la tarea de derrotar a los mesopotámicos, más o menos. Sin la ayuda del Espíritu Santo nosotros no tenemos autoridad en nada, más o menos. Solamente el Espíritu Santo que nos ayuda a vencer el pecado. El Espíritu Santo hace más que descender sobre los creyentes. El Espíritu Santo está para ayudarnos, para guiarnos y dirigirnos, hermanos. O sea que, ¿para qué? Para determinar ciertas actividades. Él habita en nosotros, el Espíritu Santo habita en nosotros. Porque desde que Dios nos llamó, no hizo propiedad de Él, hermanos, y no es tampoco la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que nos ayuda a vencer todas las tentaciones, hermanos, para darnos el valor que necesitamos a fin de servirle a Cristo lealmente y fielmente, hermanos, en medio de un mundo en crisis. Hermanos. Este mundo está, más o menos, en derrota. Si vosotros vivimos en paz, hermanos, para poder vivir en paz con el prójimo, hermanos, tenemos que estar abrazados del Espíritu Santo y dejarnos y someternos al Espíritu Santo y con nuestros semejantes para nosotros amar y mostrarles que somos hijos de Dios, que somos nuevas criaturas y todos esos temores, hermanos, o sea que mostrarles, hermanos, sus temores y reflejar la imagen. Nosotros tenemos que reflejar la imagen de Cristo a través de nuestras palabras, de nuestra actitud, de nuestro comportamiento y de nuestra obra. Así lo estaremos, más o menos, ayudando a reconocer que ellos necesitan a Cristo. Cuando nosotros nos sometemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a capacitar, nos va a dirigir, nos va a guardar y así nos va a ayudar, más o menos, cómo poder guiar, acercarnos al mundo, pero es para ayudarlos, para que ellos se liberten del pecado. Así que, amados hermanos, si este mensaje, este estudio te ha dado a ti una ayuda espiritual, te ha edificado tu vida, tu hermano en Cristo te dice que darle la honra y la gloria a Dios. Yo simplemente he sido un instrumento para hablar y explicar este mensaje, este estudio. Lo que hizo Dios con Otoniel también lo hace contigo, para que tú vayas a predicar en cualquier lugar, a ti evangelista, para que Dios te mande una nación. Pero a nosotros
nos manda a predicar a los vecinos, a aquellos compañeros de trabajo, a aquellos que están, a los que están en la bodega, a aquellos que están, que nos encontramos con ellos diariamente, que les presentemos al Señor. Así que Dios te bendiga a tu hermano. Desde acá te envío un saludo y un abrazo fuertemente desde acá de Nueva York, y te veo en la próxima semana. Estoy orando por ti para que Dios te bendiga grandemente a ti y a los tuyos, y para que Dios fortalezca a sus ministros, a sus evangelistas, a sus misioneros. Así que estoy orando por todos para que Dios nos dé una bendición grande. Así vamos, hermanos, y orar por el mundo para que Dios perdone a este mundo, para que Dios lo salve también, y Dios tenga misericordia de ellos, y que Dios no les quite su misericordia ni su compasión al mundo. Así que Dios te bendiga, y te veo en la próxima semana. Tu hermano en Cristo, que te ama y te quiere. Bye bye. Dios te bendiga grandemente. Bye bye. Bendiciones.